otro personaje, Orígenes. Fíjense que este Orígenes, bueno, les voy a hablar de varios, ¿no? Ustedes pueden buscar ahí en internet las reseñas de quiénes eran cada uno de ellos. Eh, Orígenes fue muy cercano a San Ireneo también. Aprendió de él y de Hipólito de Roma, tuvo contacto con Hipólito de Roma, más específicamente. Y Hipólito de Roma tuvo contacto con San Ireneo. Entonces fíjense cómo se va dando la tradición, ¿no? La sucesión. Bueno, aunque si mal no recuerdo, Orígenes creo que era, no recuerdo, creo que sí era un laico, ¿no? Hubo otros que eran obispos y otros presbíteros. Fíjense aquí lo que dice Orígenes, que era más o menos contemporáneo, ¿no? A San Ireneo. Dice, la iglesia ha recibido de los apóstoles la costumbre de administrar el bautismo ¿a quién? A los niños. Fíjense, ¿desde qué siglo? Ya es muy explícita la cristiandad en decir que esta costumbre de bautizar niños viene de quién? De los apóstoles. Dice, pues aquellos a quienes fueron confiados los secretos de los misterios. No sé si recuerden que la iglesia primitiva no usaba el término sacramento. Eso no significa que no existían los sacramentos, significa que había otros términos a los cuales se refería. Eso es misterio o mysterium, se traduce en la Biblia como sacramento, ¿no? O se entiende así, son los misterios de la iglesia. Cuando ustedes lean escritos de la iglesia primitiva se refiere a los sacramentos, dice, los misterios divinos sabían muy bien que todos llevan la mancha del pecado original, que debe ser lavado por el agua y el espíritu. Entonces, por eso la iglesia siempre ha bautizado bebés. ¿Por qué? Porque tienen la mancha del pecado original. Entonces, cuando un protestante diga que los niños no tienen pecado, ¿para qué los bautizas? Eso es falso, porque siempre se ha creído y se sabe, y por Biblia y por tradición, y la iglesia y los primeros cristianos lo dijeron, ellos vienen por la mancha del pecado original, por eso se les debe borrar ese pecado. Para eso es el bautismo. Dice, si los niños son bautizados, continúa él diciendo, para la remisión de pecados cabe preguntarse, ¿de qué pecado se trata? ¿No? Es lo que se pregunta, o retóricamente, ¿no? Lo pregunta Orígenes. Si es para remisión de pecados el bautismo, ¿cómo un bebé va a tener pecados, no? O sea, ¿de qué pecado se trata? Dice, ¿cuándo pudieron pecar ellos? Que es lo que se preguntaría un protestante. ¿Cuándo? Si los niños no pecan, los bebés. Dice, ¿cómo se puede aceptar semejante testimonio para el bautismo de niños si no se admite que nadie ha estado exento de pecado, aun cuando su vida en la tierra no haya durado más que un solo día? Fíjense cómo para él la mancha del pecado está aunque tengas un día de vida. Dice, las manchas del nacimiento son borradas por el misterio del bautismo, es decir, por el sacramento del bautismo. Dice, se bautiza a los niños porque si no se nace del agua, otra vez cita Juan 3:5, si no se nace del agua y del espíritu, es imposible entrar en el reino de los cielos, lo que le dijo Jesús a Nicodemo, ¿no? Entonces dense cuenta cómo ese pasaje de Juan, según los primeros cristianos, significa el bautismo. Y hay veces que lo leen algunos protestantes al día de hoy, después de 2000 años, y dicen, no, ahí además Jesús dijo que el que no naciere de agua, no necesariamente es el bautismo. O sea, después de 2000 años, ellos se creen dueños de la interpretación original cuando ya hubo alguien que interpretó, este, viniendo de los apóstoles, la verdadera revelación, ¿no? Que es que se refiere Jesús ahí al bautismo. Entonces, después de 2000 años, como que llegas un poco tarde, ¿no? A querer interpretar o darnos tus interpretaciones. Si no estás apegado a la historia, ni a la iglesia, ni a los primeros cristianos, pues entonces lo más probable es que eso sea falso, ¿no? Por eso es importante pertenecer a la iglesia de Cristo, la que tiene la historia y todo ese depósito. Y continúa diciendo Orígenes, dice, había muchos leprosos en Israel en los días del profeta Eliseo, otra vez va a hablar de Naamán, ¿eh? Pero ninguno de ellos fue curado, solo Naamán el sirio, que no pertenecía al pueblo de Israel. Consideran el gran número de leprosos que había hasta ese momento en Israel según la carne. Vean, por otro lado, dice al Eliseo espiritual. ¿Quién es el Eliseo espiritual? El que nos trae agua, ¿no? O otro bautismo igual que el de Eliseo, bueno, no es bautismo propiamente el de Naamán, pero al final es una prefiguración, dice nuestro Señor y Salvador, él sería como el Eliseo espiritual, ¿no? Que purifican el misterio bautismal a los hombres cubiertos por las manchas de la lepra. Acuérdense que la lepra siempre fue figura de lo que es el pecado. Ahora, o sea, el antiguo pacto se le llamaba lepra, o literalmente sí era la enfermedad de lepra, pero eso siempre lo tomaron como una prefiguración de que en el Nuevo Testamento iba a venir otra persona a limpiarnos de nuestra lepra, que era el pecado. Por eso también el Levítico, cuando dice que el leproso lo revisaba el sacerdote levita, ¿no? Lo tenía que revisar para saber si lo purificaban, si podía estar o no estar en la comunidad. Eso también es una prefiguración de la confesión. Por eso el sacerdote te revisa tus pecados en la confesión o tu lepra, ¿no? Pero siempre lo hace un sacerdote, un ministro de Dios. Es lo que quiero que se den cuenta y empiecen a atar cabos, ¿no? Esos paralelismos del sacerdocio con esto, o de la lepra con el pecado. Dice acá, vean por otro lado el liceo espiritual, nuestro Señor y Salvador, que purifica en el misterio bautismal a los hombres cubiertos por las manchas de lepra
y les dirige estas palabras: lávate, vete al Jordán, lávate y tu carne quedará limpia. Dice, Naamán se levantó, se fue y al bañarse se cumplió el misterio del bautismo. Su carne quedó igual que a la carne de un niño. ¿De qué niño? De aquel que en el baño de la regeneración nace en Cristo Jesús. Y continúa diciendo, si te gusta oír lo que otros santos dijeron acerca del nacimiento físico, escucha a David cuando dice, a ver si ustedes recuerdan qué salmo es este, dice, fui formado así, reza el texto, en maldad, y mi madre me concibió en pecado. Entonces siempre los apologistas cuando justifican la existencia del pecado original, porque hay protestantes que dicen que no existe el pecado original, dense cuenta como aquí uno de los primeros cristianos está diciéndoles que David dijo eso en el Salmo, es el Salmo 51:5, si mal no recuerdo. Dice que demuestra que toda alma que nace en la carne lleva la mancha de la iniquidad y del pecado. Entonces la iglesia siempre entendió que ese salmo se refería a que desde siempre el judío también creía que veníamos con la mancha o el pecado de Adán y Eva. Dice, esta es la razón de aquella sentencia que hemos citado más arriba. Nadie está limpio de pecado, ni siquiera el niño que solo tiene un día. Dice, a todo esto se puede añadir una consideración sobre el motivo que tiene la iglesia para la cumbre de bautizar a los niños. Entonces, fíjense en qué estatus está poniendo a la iglesia, que es la que tiene la autoridad de bautizar a quién, a los niños. Siendo así que este sacramento de la iglesia es para remisión de los pecados. ¿Cuál? Pues el pecado original. Ciertamente que si no hubiera en los niños nada que requiriera la remisión y el perdón, la gracia del bautismo parecería innecesaria. Entonces, se requiere, ¿no?